Buenas noches, mi nombre es Salvador Gutiérrez Alanís. Vamos sobre la actividad a cargo del docente en línea. En este caso vamos a presentar un caso sobre un choque frontal de un vehículo contra una pila y un poste. Tenemos en la información del despacho, nos indica el radio C4 que nos aproximemos a la colonia Volcanes. Sobre la calle principal nos estará esperando un vehículo color rojo para llevarnos al escenario de una colisión de un vehículo contra un objeto fijo. El personal a cargo de la ambulancia, acudimos al servicio en la ambulancia 114, el TUM 1, Francisco Javier Hernández Carmona, TUM 2, Víctor Manuel Contreras Reyes, y un servidor, TUM 3, Salvador Gutiérrez Alanís. El personal a cargo de la unidad de rescate 123, Antonio Alfaro Figueroa, el rescatador 2, Cristian Sánchez. Estas son las unidades que van a estar involucradas en este escenario, que es un escenario real. Cuando arribamos a la escena, logramos observar un vehículo con un impacto frontal contra una pileta y un poste del sistema de conducción eléctrica. La deformación del vehículo implica un 80% de daño. El vehículo requiere estabilización. Hay una sola persona dentro del vehículo, es el piloto. ¿Sí? Apreciamos que la bolsa del copiloto se activó, pero la bolsa del piloto no se activó. El volante presenta deformidad y el parabrisas está roto. El conductor no trae el cinturón de seguridad, ¿sí? Por lo cual generó la deformación del volante con el impacto frontal. Se acerca una persona y nos menciona que el paciente intentó salirse del vehículo, pero no lo pudo lograr porque está atrapada o atorada su pierna, su extremidad inferior derecha está atrapada en el área donde está el acelerador. Es por lo cual nosotros vamos a activar la unidad 123 para que se acerquen al lugar y nos apoyen para liberar al paciente. Vamos a abordar al paciente con la evaluación primaria. Desde luego que primero tenemos que abordar el tema de la seguridad de la escena. Al momento de evaluar la escena vamos a realizar una inspección, ¿sí?, de 360 grados. Vamos a rodear el vehículo, vamos a observar que no haya riesgos potenciales, que no haya derrames de combustibles o si hay riesgo de incendio. Apreciamos que el polo negativo de la pila está desconectado. Con el mismo impacto la pila quedó desconectada, entonces el riesgo de incendio se disminuye notablemente. No hay riesgos adicionales, no hay derrame de combustible. Procedemos a estabilizar el vehículo con lo que tenemos a la mano para que no se desplace. Nos acercamos al paciente. Una vez que nosotros evaluamos que la escena es segura, nos acercamos al paciente y evaluamos el estado de conciencia. El paciente está alerta ante nuestra presencia, está en ADARDI. Entonces vamos a evaluar la vía aérea, el paciente habla, la vía aérea está permeable, vamos a hacer control de columna cervical, vamos a introducirnos al vehículo con cuidado, abriendo una de las puertas posteriores del vehículo del lado derecho, que es donde hay acceso, porque las puertas del lado izquierdo están atoradas, no hay facilidad para abrirlas. Entonces, nosotros observamos movimiento rotacional en su cabeza, pero sin embargo decidimos hacer estabilización manual para proteger. Entonces somos 3 paramédicos, uno está a la cabeza, otro va a estar haciendo una evaluación rápida del paciente y estamos acercando el equipo. Observamos en la letra A el paciente ventila, está la vía aérea está libre. En la letra B el paciente está respirando rápido, superficial, pero denotamos que hay dolor en región de tórax a la palpación y auscultamos los campos pulmonares, están ventilados, pero el paciente presenta dolor en la pared costal del lado derecho, a la altura de la 4ª costilla, línea media axilar. Nosotros sospechamos de que el paciente pueda tener un pneumotórax, traumatismo torácico, no sé, estamos nosotros pensando en el tipo de mecanismo de lesión que fue por arriba y por encima, pensando en que el paciente pueda tener
múltiples lesiones en tórax. Ya ahorita descubrimos que tiene refiere dolor a la palpación de la parilla del lado derecho. También nosotros estamos observando que el paciente tiene una equimosis del lado, en lo que viene siendo en la región de mediastino. El paciente está somnoliento, está pálido y diaforético. Es evidente que el paciente está en estado de shock. A la hora de verificar el pulso radial está ausente, no tenemos pulso radial. Verificamos el pulso carotídeo y está presente, está pálido, sudoroso, está diaforético. El llenado capilar es retardado. No hay hemorragias externas que corregir, a excepto de una que tenemos en la región frontal, que ya no tiene sangrado activo, pero sin embargo hay una herida importante de aproximadamente 5 centímetros en región frontal. Cabe mencionar que como la unidad de rescate el paciente está atrapado en el vehículo y requerimos la unidad de rescate para que lo libere, pues en simultáneo nosotros vamos a proveer al paciente de oxigenoterapia, vamos a intentar abrir una vía intravenosa. Preferimos pasar volúmenes de Hartmann con un catéter grueso. Vamos a al menos pasar los primeros 250 mililitros de solución para atender el estado de choque que mi paciente está presentando. Como mi unidad de rescate no ha llegado, pues vamos a adelantar un poquito de la exploración secundaria. Vamos a trabajar, vamos a checar signos vitales, vamos a oxigenar a nuestro paciente, vamos a checar la presión arterial. Uno de mis compañeros está checando la presión arterial y menciona que no es audible la presión arterial, no es posible checar su presión arterial. Entonces él checa que hay una sistólica inferior a 80. Entonces el paciente requerimos abordarlo y tratarlo lo más rápido posible. En el déficit neurológico mi paciente está alerta en la A, está desorientado. El estado de choque hace que el paciente esté en una escala como de grado de 12. Hay sensibilidad, movilidad en las 4 extremidades, obedece órdenes, pero sí está un poquito combativo. El paciente obedece órdenes, pero luego se quita la máscara, el paciente está ansioso, el paciente está combativo. Es evidente que esa situación indica que nuestro paciente está en un estado de shock descompensado, ¿no? Muy bien, entonces pues sabemos que el paciente está grave, ¿sí? Vamos a realizar una exploración física. Detectamos la herida en región frontal de 5 centímetros. El paciente refiere dolor en el emitores izquierdo, en la parrilla costal de la línea axial derecha. Hay crepitación a la palpación en esa área, razón por la cual el paciente evita hacer ventilaciones más profundas. Los campos están ventilados del lado derecho e hipoventilado del lado izquierdo. Presenta una probable fractura distal de fémur, ¿sí? Y el paciente aparte tiene una fractura distal de cúbito radio en su mano izquierda. Bueno, pues debido a que el paciente está en estado de choque y su pie está atorado en el vehículo, iniciamos una evaluación secundaria, ¿no? Lo que ya les había comentado. Estamos trabajando con la evaluación secundaria y estamos esperando el arribo de la unidad 123 de rescate para que lo libere. Estamos un poco ansiosos porque pues, los minutos son importantes. No podemos hacer más para liberarlo. Ocupamos las herramientas que trae la unidad de rescate. Iniciamos los signos vitales basales y encontramos que el pulso está en 145 por minuto, tiene una oximetría de 80, la presión arterial no es cuantificable, la sistólica está por debajo de 80, la glucometría está en 140, tiene 25 respiraciones por minuto y una escala coma de Glasgow de 12. Entonces está crítico nuestro paciente. Ok, entonces vamos a realizar una exploración de cabeza a pies. Igual, sí, una herida en región frontal de 5 centímetros.
refiere dolor en equimosis en región del emitoros izquierdo, hay una contusión importante en ese lugar, hay crepitación y dolor en la pared costal, inaxilar del lado derecho, con crepitación en el cuarto espacio intercostal, en la cuarta costilla. Hay una lesión de cúbito radio distal en la extremidad superior izquierda, y tenemos lo que viene siendo una probable fractura en distal de fémur de la extremidad derecha. El diagnóstico: tenemos un paciente politraumatizado en estado de choque descompensado, con un traumatismo torácico, con una probable fractura de la cuarta costilla de la media axilar. Tenemos una probable fractura distal de fémur derecho y una fractura distal de cúbito radio, una contusión en el emitores izquierdo, y a descartar un neumotórax. Tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a dar a este paciente en lo que llega a la unidad de rescate? Pues lo primero, vamos a oxigenar con una mascarilla de reservorio de 15 litros, vamos a establecer una vía intravenosa con solución Hartmann, colocamos un catéter 16 en la región antecubital, y vamos a iniciar con un bolo de 250, y vamos a remonitorear los signos vitales, ¿no? Se establece control de la hemorragia en la región frontal, arriba de la unidad de rescate, arriba de la unidad de rescate, entramos en coordinación ambos equipos. La unidad de rescate inicia la estabilización del vehículo, establecimiento de medidas de seguridad, va a colocar una cortina de protección rígida y una cortina de protección blanda. Se va a realizar la remoción de la puerta del piloto y se van a realizar cortes específicos en el poste A, ¿sí?, y en el fusilaje del vehículo para realizar el levantamiento del tablero y liberar el pie atorado o la pierna atrapada. Fue necesario cortar la bota del paciente para liberar con mayor facilidad. En tanto se realizan las maniobras de rescate, 2 técnicos en urgencias médicas están dentro con el paciente realizando la inmovilización de la posible fractura distal de cúbito radio, protegiendo. Los paramédicos están protegidos con un uniforme de protección de Nomex y, obvio, traen un casco, ¿sí?, con sujeción de 3 puntos, cumpliendo las medidas de seguridad para estar dentro del vehículo, dándole el soporte al paciente. Un segundo rescatador está en la cabeza, el cual ya le ha colocado el collarín al paciente. Una vez liberado el paciente, se coloca en una tabla espinal, desde luego que se realiza el soporte manual de la posible fractura distal de fémur para colocarlo sobre la tabla rígida. Es una extracción rápida por la condición del paciente y el estado de choque descompensado. Se realiza una inmovilización en la tabla espinal completa, rellenando los huecos anatómicos y estabilizando la probable fractura distal de fémur derecho. Una vez dentro de la ambulancia, continuamos con la atención secundaria, siendo la siguiente. Consideramos que nosotros estamos en un lugar remoto, un lugar en donde el terreno es abrupto, la ambulancia está brincando intensamente, el paciente se queja de bastante dolor por la problemática que tenemos del escenario, ¿no? ¿Cómo está el escenario? Consideramos que la evaluación secundaria se realiza durante el traslado. Nosotros avanzamos realizando en el escenario, considerando que el paciente estaba atorado. Retomamos el monitoreo de signos vitales cada 5 minutos, siendo los siguientes. Hasta el momento hemos administrado 250 mililitros de solución Hartmann, ¿sí? El pulso está 110 por minuto, la oximetría 93%, la tensión arterial está en 160, la glucometría sigue en 140. Nuestro paciente está respirando 20 respiraciones por minuto. Vamos a realizar una exploración enfocada de cabeza a pies. Continuamos con la administración de solución Hartmann
de los 250 mililitros que restan. Estamos tratando de darle todo el soporte posible a nuestro paciente con los recursos que tenemos en la mano. Vamos a evaluar la escala Coma de Glasgow. Ha mejorado. Está la escala Coma de Glasgow en 14. El paciente está presentando bastante dolor. Indica que 7 de 10. Entonces, vamos a establecer comunicación con la dirección médica. Una vez que nosotros llegamos a las calles pavimentadas, el dolor disminuye y el paciente tolera más el dolor. O sea, ya le está yendo bastante mejor porque ya estamos en las calles que están pavimentadas. Consideramos, en conjunto con la dirección médica, no facilitar al paciente la analgesia debido a que es obvio que tiene una hemorragia interna, la cual agravaría la administración. Si nosotros administramos buprenorfina, es un potente analgésico, pero el efecto secundario generaría una vasodilatación y favorecería que el paciente se complicara más su estado de choque actual. Entonces, establecemos comunicación previa y contacto con el hospital receptor, que es el Hospital General de Rosarito. Explicamos detalladamente al médico responsable el tipo de paciente que transportamos, así como las lesiones que presentan, los signos vitales basales y los progresivos, después del tratamiento administrado, así como cómo se observó la mejora del paciente y nuestro tiempo aproximado de arribo, para que ellos se preparen a recibir el paciente crítico. Bueno, es importante remonitorear los signos vitales, ¿sí? y hacerlo cada 5 minutos cuando nuestro paciente está crítico o para nosotros determinar si el tratamiento que estamos dando es el apropiado y el paciente ha mejorado. Actualmente tenemos un pulso de 90 por minuto, la oximetría de 98%, la tensión arterial está en 110/70, glucometría de 140 y tenemos 18 respiraciones por minuto. O sea, los signos han mejorado bastante, el tratamiento que hemos dado es efectivo, entonces nuestro paciente le está yendo muy bien con el manejo que le estamos dando. Sin embargo, pues el dolor persiste por las probables fracturas que él presenta. Se realiza la entrega del paciente al médico, el cual establecimos contacto previo. ¿Sí? Tenemos que acercarnos al médico responsable de urgencias para que él nos lo revise. Tenemos que determinar tenemos que mencionarle a él cuáles son los signos basales, cuáles son los consecutivos, las lesiones, el tratamiento, el manejo que realizamos al paciente y cómo es que el paciente ha ido evolucionando con todo el manejo que le hemos realizado. Nosotros vamos a hacer el llenado de nuestras bitácoras de servicio. Nosotros tenemos una bitácora digital, lo llenamos en una tablet. Todo se llena digital, le pedimos al médico que nos firme el parte de servicio. Bueno, ¿qué elementos pudieron mejorar la atención del paciente en cuestión? Desde luego que el tratamiento del estado de choque es primordial, el manejo con oxigenoterapia, así como la administración de soluciones específicas, como la solución Harman, favorecen mucho al paciente. Hay que considerar que el monitoreo de la presión arterial para evitar administrar cantidades de soluciones no necesarias para el paciente. Es un hecho que llevarlo a cifras tensionales normales podría generar que la hemorragia se active y de nuevo continúe la hemorragia interna. Entonces hay que evitar, hay que monitorizar la TA constantemente para evitar sobrecargar de volumen al paciente. Es importante conservar la temperatura corporal normal del paciente para que los factores de coagulación del paciente funcionen correctamente. Los pacientes que están en hipotermia, estos factores de coagulación no inhiben correctamente o fisiológicamente a las hemorragias. ¿Qué elementos afectarán a la atención del paciente? Uno de los factores importantes en este escenario es el hecho de que el paciente no lo podíamos extraer del vehículo, estaba atorado. Era necesario que la unidad de rescate se acercara y nos lo liberara. Entonces, el acceso por los caminos accidentados también fue algo bastante complicado para el paciente, porque con tantos brincos por la terracería, los hoyos que hay en la calle donde no está pavimentado, pues eso genera mucho dolor por las posibles fracturas que tiene el paciente.
Ok, ¿qué elementos pudieron mejorar la atención del paciente en esta cuestión? Desde luego que el tratamiento del estado de choque es primordial en el manejo de la oxigenoterapia. Administrar oxígeno con una mascarilla reservorio 15 litros, la administración de soluciones específicas como la solución Harman favorecen a el tratamiento del paciente y a la condición de estado de choque que él presenta. Hay que considerar que el monitoreo de la presión arterial para evitar administrar cantidad de soluciones no necesarias para el paciente. Porque el hecho de llevar los cifras tensionales normales podría generar que la hemorragia se active de nuevo y continúe. Es importante conservar la temperatura corporal del paciente para que los factores de coagulación del paciente funcionen correctamente. Con la hipotermia, estos factores de coagulación no cohiben correctamente y fisiológicamente las hemorragias. ¿Qué elementos afectaron la atención de este paciente? Bueno, una de las cosas muy importantes fue que no fue posible extraerlo con rapidez del vehículo porque tenía atorado la extremidad inferior derecha. El factor tiempo, porque el accidente se encontraba en un lugar remoto, en una colonia donde el acceso es por caminos accidentados. Al momento de iniciar el traslado y a pesar de que tratábamos de ir lento, el paciente se movía mucho generando dolor en sus posibles fracturas, situación que mejoró al llegar a las calles pavimentadas. Vamos a presentar la estadística elaborada en la actividad formativa 2 y los resultados. Nosotros cubrimos 40 servicios. Establecimos una estadística y hicimos una identificación de abreviaturas. Entonces clasificamos cuáles eran los pacientes masculinos, cuáles eran los femeninos, cuál era un paciente clínico, los pacientes de trauma, los pacientes que tenían enfermedad de hipertensión arterial, diabetes, qué pacientes habían consumido drogas, qué pacientes tenían enfermedad de síndrome coronario agudo o si tratamos al síndrome coronario agudo o si el paciente tenía alguna cardiopatía. Clasificamos a los pacientes que atendimos con evento vascular cerebral, lesiones causadas por riña. También algo muy recurrente es los pacientes con situaciones emocionales y activa la ambulancia y ellos se sienten mal, pero sin embargo pues tenemos que evaluar y descartar que el paciente no amerita traslado. Los pacientes que presentaron fracturas, las mordeduras, tuvimos un paciente con mordedura de perro. Clasificamos si dimos reanimación cardiopulmonar o reanimamos a un paciente y si había un paciente con obstrucción de la vía aérea. Clasificamos cuántos de estos pacientes estaban muertos, si eran mexicanos, si eran extranjeros o turistas. Y otra cosa que también clasificamos es si los pacientes son pacientes de condición de calle, indigentes. Atendimos a varios pacientes con esas características. Una de las cosas que nosotros desarrollamos fue establecer en base al calendario de actividades. En nuestra estadística pusimos por cada día que hacíamos guardia, describimos los números de FRAP y describimos cada paciente que atendimos, haciendo un total de 40 pacientes. Establecimos una bitácora donde los clasificamos por enfermedades y hicimos otra escala en donde los clasificamos por recurrencia, o sea, los establecimos por colores y sacamos, digamos, un ejemplo, cuántos masculinos, cuántos femeninos, de qué enfermedades y demás. Entonces, iniciamos las prácticas el día 29 de abril de 2019 y terminamos el 30 de mayo de 2019 a las 12 horas. Se cubrieron un total de 40 servicios. La Cruz Roja Mexicana de Leazón Rosarito es una Cruz Roja donde tenemos 4 ambulancias de servicio. Mis prácticas las realicé en la base que está en el centro.
Entonces, no hay tantos servicios, pero hubo calidad de servicios, hubo servicios muy interesantes con pacientes críticos que tuvimos a bien solucionar. 26 pacientes fueron hombres y 14 fueron mujeres. 19 de estos pacientes, 19 fueron pacientes clínicos y 21 pacientes fueron por alguna situación traumatológica o por trauma. 14 pacientes eran hipertensos, ¿sí? Tenían hipertensión arterial. 7 pacientes padecían de diabetes. 10 pacientes consumieron drogas. Llegamos, los atendimos y ellos tenían los efectos adversos de consumir alguna droga, o si tuvieron algún accidente, ellos previo habían estado utilizando drogas. 3 pacientes atendimos con síndrome coronario agudo. Entre ellos un caso muy interesante de un infarto cardíaco al ventrículo derecho. El paciente presentaba hipotermia, lo manejamos con líquidos, le dimos aspirina, pero nunca le dimos nitroglicerina y le fue muy bien al paciente con nuestro manejo. Afortunadamente en la delegación de Rosarito tenemos un monitor electrocardiográfico de 12 derivaciones que nos facilitaba mucho poder determinar, porque enviábamos fotografías de los trazos al médico de guardia y el médico de guardia nos daba la información. Ok. 3 pacientes tuvieron un evento vascular cerebral. Hubo un caso en donde una mujer tuvo un evento vascular cerebral. Sus signos, su sintomatología evolucionó rápidamente. La paciente estuvo bastante crítica, tuvimos que trasladarla a la ciudad de Tijuana. En el camino nos convulsionó, tuvimos que estabilizar la vía aérea, manejo de su vía aérea, tratar de estabilizarla lo más posible. La paciente llegó bien, pero sin embargo pues sí estaba bastante mal. 4 pacientes lesionados por riña, 2 de ellos por herida de arma de fuego y 2 por riña cuerpo a cuerpo, así como que pues se pelearon los jóvenes, ¿no? 3 pacientes cognitivo-emocionales, sí, nos hablan porque tuvieron una riña con su esposo, discutieron con sus familiares, se hiperventilan, tienen sintomatología de dolor torácico, dolor de cabeza. Nos tocó una paciente que fingía que estaba convulsionando, pero pues obvio no es posible fingir una convulsión. Tuvimos un paciente por mordedura de perro, un paciente con obstrucción de la vía aérea en un casino. La señora estaba comiendo una botana, tuvimos que trabajar con ella con las técnicas más básicas de primeros auxilios y logramos que la paciente liberara su vía aérea. 2 pacientes le dimos reanimación cardiopulmonar. Tuvimos 3 muertos, dos fueron clínicos, uno de una enfermedad terminal y otro paciente que tuvo una congestión alcohólica, pero uno de ellos fue por impacto de arma de fuego, por violencia, ¿no? 35 de los pacientes que atendimos fueron mexicanos, 5 fueron extranjeros o turistas, y atendimos a 5 personas que son de condición de calle. En uno de esos, de los traslados de la atención de pacientes extranjeros, realizamos un traslado a la línea internacional a San Isidro, entregamos el paciente al 911, al sistema de emergencias. Inicialmente arribó la máquina de bomberos, posteriormente llegó la ambulancia de American Medical Response con los paramédicos y efectivamente nosotros estábamos trasladando un síndrome coronario agudo, que después tuvimos la oportunidad de que el familiar nos agradeciera y viniera personalmente a las instalaciones de la Cruz Roja a felicitarnos, a agradecernos la ayuda que le habíamos brindado en el traslado de su familiar. Bueno, tenemos un cuestionamiento que responder, ¿sí? Aquí menciona, dice, asignar un porcentaje
Ok, pues tenemos un cuestionamiento que responder. Asignar el porcentaje de cumplimiento que considera que se logró de la competencia de la materia de manera general. Yo considero que un 100%, porque el hecho de venir a un sitio donde se atienden las emergencias de la ciudad, a una Cruz Roja, donde nosotros afrontamos cara las situaciones clínicas o traumatológicas de pacientes reales, en donde ponemos a prueba nuestros conocimientos, nuestras habilidades, en donde el paciente, nosotros le debemos al paciente. El paciente no elige ser atendido por nosotros, y nosotros sí elegimos estar en la posición de ser parte del sistema de emergencias, por lo cual nosotros tenemos una responsabilidad moral de estar preparados y de tener los conocimientos para resolver las situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Es por ello que nosotros debemos de contar con los recursos, y una de las cosas que a mí me agradó mucho es que en esta delegación hay muy buena organización, hay equipo más moderno que no lo hay en otras delegaciones, hay dirección médica, tenemos recursos, tenemos inventarios todos los días, a recibir una ambulancia limpia, bien equipada, con un inventario específico, haciendo cosas que en verdad favorecen la ayuda a las personas que están en riesgo de su vida. Estoy contento por el hecho de que tuve la oportunidad de servir a la comunidad y dar un servicio de calidad. Hubo pacientes que pusieron a prueba mis conocimientos. Tuvimos un paciente con edema agudo de pulmón, muy grave, muy crítico, que tuvimos que actuar rápidamente y le fue muy bien al paciente con nosotros. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros que me apoyaron o que estuvieron junto conmigo haciendo estas dinámicas tienen mucha experiencia, tienen las habilidades necesarias para hacer las cosas correctamente. Muchos de ellos son técnicos básicos, pero con conocimientos muy sólidos, y que facilitaron el desarrollo de mi desempeño. ¿Sí? Entonces agradezco así infinitamente todas esas actividades que nuestro docente en línea nos asignó, las actividades que nos asignó el asesor externo, facilitaron que mis conocimientos se enriquezcan y que se vieran beneficiados los pacientes. Entonces, vamos por la segunda pregunta. Dice: ¿las características de la institución donde realizó su estancia favorecieron el logro de la competencia de la materia? Bueno, ya estuve yo platicando bastante sobre las bondades que tiene esta delegación. Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando o estar colaborando en la Cruz Roja Mexicana Delegación Ensenada, la Cruz Roja Mexicana Delegación Rosarito, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana. De hecho, en la Cruz Roja Delegación Tijuana estuve trabajando como empleado 15 años. Entonces, siempre yo he dicho que la Cruz Roja Mexicana Delegación Rosarito tienen muy buena organización. Siempre ellos ven, no es una Cruz Roja que tenga muchos recursos, pero sin embargo ellos ven la forma de que no falten los materiales, que tengamos todo lo necesario. De hecho, hay cosas que en otras delegaciones no hay, como un equipo de atención de quemados, apósitos multitrauma, cosas que no vemos en otras delegaciones. En esta delegación sí los hay, y porque el presidente del consejo se esfuerza a adquirir esas herramientas, y de hecho muchas cosas tiene que comprarlas, importarlas o cruzarlas por la línea, importarlas, traerlas de la forma que sea posible, para que los muchachos tengan lo necesario para hacer su trabajo lo mejor correcto. Lo último que hicieron fue adquirir electrocardiógrafos de 12 derivaciones. Una gran sorpresa para mí el hecho de que instalar un monitor cardíaco que hiciera una mejor interpretación que el monitor cardíaco electrocardiográfico de 12 derivaciones del hospital donde estamos recogiendo un paciente. O sea, la interpretación correcta de ese monitor fue la del equipo de la ambulancia, no es del equipo del hospital, porque estaba fallando ese equipo. Se cuentan con las instalaciones y el equipo y la organización necesaria para desarrollar de manera correcta y profesional los servicios de emergencia.
La ciudad de Rosarito por muchos años ha sido punta de lanza en la calidad de la capacitación. Estamos trabajando en un proyecto para que el Cruz Roja Mexicana mejore y que los paramédicos se profesionalicen. El cronograma, vamos por la siguiente pregunta. El cronograma cumplió en la institución. ¿En qué medida favorece el logro de la competencia en la materia este cronograma? Bueno, nosotros tenemos un cronograma de 200 horas. Nos facilitó tener diversos tipos de pacientes. O sea, tenemos un rol de guardias. Nosotros venimos a guardias y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos diversos pacientes, no sabemos si nos va a tocar un paciente por herida de arma de fuego, un paciente clínico, un paciente traumático, no sabemos. Pero sin embargo nosotros estamos aquí para atender todo lo que el C4 o el sistema de emergencias 911 nos mande, ¿sí? Entonces hay ocasiones en que tenemos que viajar hasta 60, 70 kilómetros para llegar a un accidente donde hay más ambulancias, o interactuar con ambulancias de caminos y puentes federales en accidentes carreteros, ¿sí? Pero toda esta organización, todos estos escenarios o áreas en las cuales nosotros atendimos favorecieron, enriquecieron los conocimientos en mi desarrollo profesional. Bien, los recursos y protocolos que son de su dominio de acuerdo con el nivel que posee como técnico en urgencias médicas en medida que favorecen el logro de la competencia en la materia. Bueno, pues yo soy técnico en urgencias médicas nivel intermedio. Mi sorpresa fue que teníamos una dirección médica disponible, medicamentos, un botiquín específico con medicamentos dentro, recursos apropiados para desarrollar un protocolo en donde nosotros no podemos administrar un miligramo de nada si no es que no tenemos una dirección médica. Entonces eso pues facilitó el hecho de que hagamos las cosas de manera correcta y no como se hizo hace muchos años, en que las personas decidían medicar a los pacientes y no tenían un respaldo médico para hacerlo. Yo tengo 32 años de experiencia como paramédico, y pues las cosas se han ido evolucionando. Yo recuerdo que hace muchos años muchas de las cosas que realizábamos no eran correctas. Ya hoy en día las cosas están más organizadas, ya hay protocolos internos. A pesar de que nosotros aquí en Baja California no tenemos un centro regulador de emergencias, nosotros hacemos lo que podemos y tratamos de tener una dirección médica y hacer las cosas de la manera más correcta posible, ¿sí? Sobre todo proporcionar el tratamiento a pacientes con medicaciones clase 1, o sea que son de gran beneficio para nuestro paciente, ¿no? Muy bien. Las actividades designadas por el docente en línea, ¿en qué medida favorecen el logro de competencia en la materia? La actividad asignada por el docente en línea nos favorece hacer una reconstrucción de nuestros mejores casos, en la cual desarrollamos paso a paso desde la evaluación de la escena, evaluación primaria, evaluación secundaria, así como la evaluación y reevaluación enfocada de las lesiones específicas. La toma de decisiones críticas, la verificación de que si nuestro tratamiento está resultando, ¿sí? La comunicación previa con el hospital receptor, la comunicación con la dirección médica para que nos autorizan medicar o tratar al paciente cuando es potencialmente beneficioso para el paciente, la entrega de un paciente al responsable de la sala de emergencias. Nosotros tenemos que hacer un historial, una historia clínica desde el momento que arribamos, si la persona estaba siendo atendida por un primer respondiente, lo estaban brindando los primeros auxilios, cómo estaba la persona, si estaba consciente o no estaba consciente. Tenemos que describir cómo fue atendido el paciente, tenemos que describir el tratamiento que le dimos. Nosotros tenemos que hacer un raciocinio crítico de si lo que le estamos haciendo le está mejorando al paciente o qué es lo que más tenemos que hacer para que ese paciente evolucione favorablemente para la situación que presenta.
Bueno, continuamos con las preguntas. Las actividades asignadas por el docente en línea, ¿en qué medida favorecen a la competencia de su materia? La actividad asignada por el docente en línea favorece hacer una reconstrucción de nuestros mejores casos, en la cual desarrollamos paso a paso la evaluación de la escena, la evaluación primaria, la evaluación secundaria, así como la evaluación y reevaluación durante el traslado, la verificación de los signos vitales. Nosotros verificamos el tratamiento del paciente y los resultados son los adecuados y el paciente está evolucionando favorablemente. La comunicación con el hospital receptor y la entrega del paciente en la sala de emergencias tiene que ser una entrega detallada, específica, donde describamos cómo está el paciente, cuáles son los puntos críticos de las lesiones del paciente, qué le hicimos al paciente y cuál es el estatus actual de nuestro paciente. Hay que considerar que debemos de ser muy específicos, tenemos que dar información importante porque hemos notado que los médicos a veces están muy sobrecargados de trabajo y si nosotros hacemos una entrega en donde no somos objetivos, pues el médico puede de cierta forma estar un poquito estresado, o sea, él estaría un poquito como que tenemos que hacer una entrega rápida, específica, para que él rápido se haga cargo del paciente. ¿Qué propondría para favorecer el logro de la competencia general de la materia? Debemos de coordinar que los trámites de aceptación y evaluación de las prácticas, así como la carta de término, esté a cargo de los responsables de capacitación y enseñanza de la institución donde se prestarán los servicios, en este caso de las materias de estancia. Que los evaluadores o asesores externos cuenten con un perfil de instructor o que sean parte de la coordinación de capacitación y enseñanza. Debemos de evidenciar cada parte atendido con FRAP de la UNAM y subirlo a la plataforma. O sea, de alguna manera evidenciar cada paciente que atendemos, porque en este caso pues me tocó evidenciar al menos 3 pacientes, pero fueron muchos los casos muy interesantes que desarrollamos. Bueno, pues agradezco las facilidades que me han otorgado tanto mi asesor externo como mi asesor en línea, el responsable de los servicios de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Rosarito en especial, el comandante Carlos Mendoza Bustos, que me facilitó, me abrió las puertas de la Cruz Roja para que yo desarrollara. Cabe mencionar que pues yo llegué a esta Cruz Roja en 1998. Por primera vez llegué a esta Cruz Roja y ahora que regreso pues encuentro muchos amigos y a muchos profesionales que desarrollan su trabajo correctamente y me hicieron sentir cómodo y me facilitaron el hecho de que yo hiciera actividades muy interesantes y atendiera pacientes y que me facilitaban todos los recursos y todos los medios que había aquí dentro de la institución para yo poder realizar mi actividad. Le doy las gracias, mi nombre es Salvador Gutiérrez Alniz, mi materia es Estancia 1, agradezco a mi docente en línea que me facilita mis conocimientos con esas actividades que hacen que enriquezcan mi profesionalismo. Muchas gracias.